continuaremos entonces ahorita con esta pausa hablando del concepto de las cuatro generaciones de derechos humanos y quién es el ombudsman, para que ya no malinterpretes esta información. Veamos lo primero, el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos han existido desde el principio de la humanidad, son inherentes e inalienables e irrenunciables. ¿Ok? Entonces, los derechos humanos se puede decir que son prácticamente instrumentos, cosas, dicen algunos, para hacerlo más fácil de entender, pero no son derechos reales que te pertenecen a ti desde el momento en que naces, inherentes a tu persona humana. ¿Ok? Muchos sociólogos, filósofos han querido abordar esto y darse cuenta de lo que es realmente los derechos humanos. Y si te das cuenta, esto es lo fundamental. Derechos inherentes son los fundamentales, ¿sí? Son herramientas, instrumentos, que otra palabra vamos a usar ahí sí que herramienta, ¿verdad? Pero hay otra palabra que yo te la voy a decir más adelante. Mientras tanto, veamos en cuanto y cómo han evolucionado los derechos humanos. Entonces, Jesús Ortega nos dice en su documento de la Sociedad de la Información que los derechos humanos, todos sabemos pues que nacieron a raíz de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se plantearon estos ideales, ¿verdad? Las libertades básicas. Si quieres quedarte con el concepto de libertades básicas, principales, fundamentales, esos son los derechos humanos. Y entonces, en ese momento, cuando dio auge la Revolución Francesa, se plantearon estas ideas filosóficas y se empezó a hablar de libertades. Y entonces se plantean estas libertades básicas primeramente solo a los hombres, o sea, género masculino. Conforme pasó el tiempo y ha transcurrido la historia y la modernidad, se creó entonces la primera generación de los derechos humanos. Esta, ¿verdad? Como que anteriormente es la primera generación en la que se era solo para los hombres. Eso incluía su carácter democrático, cívico, político, ¿verdad? Luego tenemos la segunda generación de los derechos humanos, en donde se incorporan ya los pensamientos humanistas y socialistas, que son de naturaleza económica también y social, expresión de igualdad en los individuos, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Luego tenemos la tercera generación de los derechos humanos, que ya es la fase formal, ya es una democracia. También es de importancia mencionar y recalcar y resaltar que cuando nació este proceso de los derechos humanos, y durante estas generaciones, que vamos ahorita a la segunda, ¿verdad? Nació el ombudsman. El ombudsman es el que es actualmente, que le llamamos en nuestros países democráticos y libres que hemos firmado la paz. Los defensores de los derechos humanos, los procuradores de los derechos humanos, es el ombudsman. Ese término se le dio al defensor del pueblo en Francia, ¿verdad? Entonces, en nuestra actual, pues ya sabes, el procurador de los derechos humanos. Y también de importancia mencionar que también en esta etapa formal de los humanos se creó las instituciones, ya se abarcaron ya los derechos de la mujer, gracias a Roosevelt, ¿verdad? Roosevelt aparece en internet con muchas fotografías donde ella tiene la Carta Magna sobre los derechos humanos, ya estipuladas capítulos, acuerdos y por lo tanto con dictámenes, pero aún así no era como de carácter obligatorio como es hoy, ¿verdad? Que ya instituciones, ya es institucionalizado y es constitucional porque aparece en nuestras constituciones. Es el proceso también que quiso hacer Colombia, ¿verdad? Con su guerrilla, ¿verdad? Las FARC, y lo cual hace muy difícil que ellos lleven este proceso, y como los colombianos dicen, porque ellos han visto el reflejo del país como el nuestro y de otros, que el hecho de que firmen la paz en un documento no quiere decir que a la libertad de expresión y a la libertad de locomoción y a la libertad de tránsito, de salir y entrar, o sea, en la convivencia de armonía cívico-político, realmente no se está llevando a cabo la realidad o se está cumpliendo, ¿verdad? Prácticamente con estos derechos, ¿verdad? Todavía
hay un poquito, ¿verdad? Y no tal vez por experiencia que eso trata mi carrera. Todavía hay un poquito de ignorancia y malinterpretación de el que me pidió este video, por eso lo hice para difundirlo, compártelo, dale like, ya sabes, porque él me decía que estaban abusando de los derechos humanos y que por eso era que no le daban justicia a los criminales. Entonces yo le decía que no era así, sino que si uno sabe sus derechos humanos, cómo están realmente conceptualizados y en la Constitución es de aplicable. Entonces no te confundas, no te dejes llevar porque como dicen que derechos humanos ya no pueden hacer nada asesino. No es así, no, siempre sigue la justicia tal y como es. Entonces, veamos la tercera generación, ya se manifiesta en la década de los años, ¿verdad? Del siglo pasado, ya del 96, 70, 80, 90. Y entonces esto permitió ya darle también auge a los pueblos indígenas. Por eso tú no puedes discriminar a ningún pueblo indígena, ni discriminar a mí, ni a ti, ni a nadie por ser blanco, negro, etcétera, ¿ok? Entonces esa es la tercera generación, ¿verdad? Precisamente para los pueblos. La cuarta generación es la que estamos viendo actualmente, ya en los años 2000. ¿Cuál es? Ya se le llama sociedad de la información y de las comunicaciones, porque hoy en día contamos con el internet, la radio, la TV y con la mayoría de personas pues estudiamos, nos preparamos, ¿verdad? Académicamente y conocemos sobre nuestros derechos y hay nuevas leyes, se están haciendo nuevas prórrogas, derogaciones, y eso ya le llama también interpretación de la ley porque lamentablemente en Guatemala hay aspectos que estamos orando, ¿verdad? Con la comunidad virtual, que te he comentado que debemos orar, ¿verdad? Para que el Señor intervenga y entonces ya esto también ha sido bueno y negativo. Por un lado, bueno, porque sabemos más de los derechos, podemos exigir nuestros derechos, se nos cumple en todo sentido, integrar la educación, podemos hablar libremente, manifestar, pero también se abusa de eso. Otra cosa es el hecho de que lo malo es que también se le da mucho auge a que los derechos de las personas, ¿verdad? Homosexuales, lesbianismo, que eso lo haremos más adelante. Entonces eso es lo malo y lo bueno de esta cuarta generación. Entonces te dejo con eso, compártelo, dale like, seguiremos hablando de eso más adelante y en siguientes videos terminaremos acá de la alabanza y la adoración, ¿ok? Bendiciones.